Buenos días. Agradezco a los coordinadores de este evento por su amable invitación. Doctor Raúl Carrillo Esper, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y doctor Arturo Loredo Abdalá, coordinador de este evento. No tengo ningún conflicto de interés. Quiero agradecer al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia por el material que me prestó desde el punto de vista epidemiológico. La vacunación es para todas las edades. Sin embargo, bueno, me voy a enfocar obviamente, como se mencionó, a las edades pediátricas, al niño y al adolescente, y la vacunación previene estimada aproximadamente 3 millones de muertes al año de manera global y se salvan de la discapacidad alrededor de 750,000 individuos. ¿Qué beneficios tiene la vacunación? Pues permite el control, la eliminación o erradicación de algunas enfermedades, disminuye la morbimortalidad, hace más eficiente a los servicios médicos, disminuye el ausentismo escolar y laboral y sin duda induce a ahorros y economías significativas en los países. El que no se enferme un niño, un adolescente, un familiar, pues le da tranquilidad no solo familiar, sino también social. Y algo fundamental es que disminuye la inequidad en los grupos sociales. Las vacunas previenen en algunos casos la enfermedad, como lo fue con viruela, la poliomielitis, pero también disminuye la gravedad de otras enfermedades, como sucede en la vacuna de BCG contra la tuberculosis, influenza y dengue. Y bueno, a casi 100 años de que por decreto se vacunó contra viruela en 1926, para 1970 el esquema nacional de vacunación estaba constituido por 6 biológicos. En 1973 sale la Cartilla Nacional de Vacunación con los 6 biológicos. En 74 está la campaña nacional con las 4 vacunas esenciales, los 6 antígenos que les mencionaba. En 74 tenemos el programa ampliado de inmunización de la Organización Mundial de la Salud, que era similar a lo que nosotros teníamos en nuestras campañas de vacunación, y en 78 se decreta la obligatoriedad del uso de cartilla nacional, que debería de ser un requisito tanto para ingresar a las guarderías, kinder, primaria e inclusive secundaria. En 98 pasaron más de 20 años, esa brecha entre países industrializados y México pues era muy amplia. Hasta el 98 se introducen al Programa Nacional de Vacunación vacunas como contra Haemophilus influenza tipo B, hepatitis B en su forma de pentavalente, que incluía polio, difteria, tétanos, tosferina con hemófilus y hepatitis B aparte. Y se introduce la vacuna triple viral contra sarampión, rubiola y parotiditis, que inicialmente siempre se utilizaba la monovalente de sarampión. En el 2004 se introduce la influenza estacional y en el 2006 rotavirus. Entre el 2008 y 2012 la vacuna conjugada contra neumococo, primero de 7 valente y después la 13 valentes, que es la que se utiliza actualmente en el país, y la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta es una lámina en donde se muestra una cobertura hasta el año 2018 aproximadamente, bastante aceptable en general para la mayoría de los biológicos. Y ahora voy a referirme un poco a las vacunas de acuerdo al Esquema Nacional de Vacunación. Iniciaré con la vacuna contra la tuberculosis. Y vean ustedes, a pesar de que tenemos vacuna y que bueno, si es su eficacia, que hay variaciones según lo que ustedes encuentren escrito, pero en términos generales la vacuna de BCG se considera que protege alrededor del 75% contra las formas graves de tuberculosis. Esto es tuberculosis meningia, tuberculosis miliar, tuberculosis diseminada. Y vean ustedes a través de los años el incremento en el número de casos de meningitis tuberculosa, que en parte también pueden estar dados por una mejor notificación,
pero sin duda se ha observado un incremento a través de los años. La afección, si bien el preescolar es el grupo etario que tiene mayor riesgo de desarrollar meningitis tuberculosa, esta afecta al grupo de adolescentes y también entre 19 y 24 años, que es la edad muy productiva de los individuos. En relación a la hepatitis B, si bien en México es considerado como de baja endemicidad, tenemos menos del 2% de los individuos son portadores de antígeno de superficie, la realidad es que esto varía en algunos estados e inclusive en algunas ciudades del país. En los años 90 y a finales de los 90 se introduce la vacuna contra hepatitis B al nacimiento y ven ustedes el número de casos notificados a la Dirección de Epidemiología de hepatitis en menores de 5 años, que ha disminuido de manera significativa y se ha mantenido así hasta el momento actual. En relación a la poliomielitis, vean, previo a la vacunación, los miles de casos que se presentaban anualmente, con picos aproximadamente cada 2 años, de enfermedad paralítica, y con la desventaja no solo de que era discapacitante, de hecho la poliomielitis era considerada como una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Y vean la relación entre la disminución de la enfermedad y el número y la cobertura de vacunación. Es definitivo que las tendencias a la disminución o aumento de las enfermedades, en este caso prevenibles por vacunación, no solo la vacunación es la única que tiene efecto, son otros factores los que influyen, pero sin duda la vacunación es fundamental. En México, el último caso de poliomielitis por virus salvaje fue en Tomatlán, Jalisco, en 1990. En 91 fue el último caso de polio salvaje en Perú y en el 94 la región de las Américas se certifica libre de polio. Esperemos mantener nuestras coberturas que impidan la reintroducción del virus salvaje a nuestro país. Para el 2025 todavía hay 2 países endémicos de polio de virus salvaje, Afganistán y Pakistán, pero hay brotes en 47 países de virus derivado de vacuna circulante. El virus de vacuna circulante, la parálisis que produce este virus derivado de vacuna es indistinguible de la poliomielitis condicionada por el virus salvaje. De hecho, eso fue uno de los motivos porque en los años a principios de los 2000 se retiró la vacuna oral de la polio, se utilizaba únicamente en las campañas de vacunación y se deja como esquema pues la vacuna parenteral de la poliomielitis que se había introducido desde los 90 en la forma de pentavalente. No cabe duda que la vacuna oral de la polio ha sido la piedra angular para la eliminación y esperamos la erradicación de la poliomielitis a nivel global. Sin embargo, la polio parenteral pues, ha tenido una participación fundamental en evitar esto. Realmente los brotes de vacuna de polio derivada de vacuna pues, se deben a coberturas bajas en esos países. En relación a difteria, el último caso de difteria en nuestro país fue en 1991 y no se ha reportado ninguno. Sin embargo, es importante mantener la vacunación en adolescentes y adultos para pues, mantener cero de difteria en el país. En relación al tétano, la disminución a partir de en los últimos 25 años ha sido prácticamente del 90%, no así la letalidad. Sin embargo, podemos observar pues, esta disminución tan importante. Y bueno, en relación al tétanos neonatal, pues se ha alcanzado lo que tenía la OMS como meta, que era tener máximo un caso por cada 1000 recién nacidos vivos y nosotros ocasionalmente en México se notifica un caso al año. Sin embargo, la presencia de tétanos neonatal, igual que el de meningitis en todas sus formas, pues es la expresión de inequidad social que tanto nos preocupa.
En relación a la tosferina, pues ha habido un descenso significativo, también asociado a las coberturas de vacunación. Sin embargo, es una enfermedad con un comportamiento endémico, con picos entre 3 y 5 años aproximadamente. Y vean ustedes, en el 2024, pues se habían notificado en todo el año 463 casos con una tasa de incidencia de 0.3 por 100,000, y para la semana 16 del año en curso se notificaron 809 casos, se han notificado 809 casos con 48 defunciones. La tosferina, si bien es una enfermedad fundamentalmente de niños, afecta a todos los grupos etarios. De hecho, dependiendo de lo que lean, se ha documentado que el 20% de la tos que dura 2 semanas o más, en el 20% puede ser atribuida a tosferina. Y algo fundamental es que el adolescente o el adulto joven funcionan como fuentes de transmisión para niños menores que son más susceptibles a la enfermedad, o por lo menos a presentar la forma más grave de la misma. Y vemos, por ejemplo, que el niño menor de 6 meses y fundamentalmente el menor de 3 es el que tiene mayor riesgo de tener enfermedad grave y finalmente de fallecer por hipertensión pulmonar fundamentalmente. De aquí la importancia de la vacunación en la mujer embarazada para proteger a su bebé en los primeros meses antes de que pueda recibir la vacuna de tosferina. El Haemophilus influenza es una enfermedad que prácticamente el tipo B se ha eliminado gracias a la introducción de la vacuna contra Haemophilus influenza, y previo a esto el Haemophilus influenza era la principal causa de meningitis purulenta fuera del periodo neonatal. De 100 niños en los que se documentaba el agente etiológico, 70 correspondían a Haemophilus influenza tipo B, 20% a neumococo y 10 a otras causas. Pero era obviamente causa de otras enfermedades como empiema pleural, era la segunda causa después del estafilococo aureus en aquellos tiempos, y la enfermedad con la cobertura pues prácticamente se ha eliminado. En relación a las enfermedades exantemáticas, la rubiola, la vacunación contra la rubiola está dirigida fundamentalmente a evitar la rubiola congénita. Y vean, después de su introducción, pues han aparecido casos ocasionales de rubiola, no rubiola congénita, con una disminución prácticamente 0 casos en algunos años. Se consideraba que en los años 90, por ejemplo, en términos generales, entre el 10 y 14% de la población productiva, digamos la mujer en edad fértil, era susceptible a presentar rubiola. En relación al sarampión, se estima que entre el año 2000 y 2016 la vacuna contra esta enfermedad evitó alrededor de 20 millones de fallecimientos. Era una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años, por lo que se ha considerado como una de las mejores inversiones en el campo de la salud pública. Aparte de este brote durante la pandemia de finales de 89-90 de sarampión en México, en donde se notificaron alrededor de 68,000 casos y cerca de 6,000 defunciones, probablemente un número subregistrado o subnotificado, pues el sarampión prácticamente disminuyó de manera muy significativa, y en el 2006 fue el último año en donde se documentó la circulación endógena del virus salvaje en México. Posterior a esto han aparecido casos de manera esporádica, importados todos, como pueden ustedes ver, por la distribución de los diferentes genotipos. Y vean, por ejemplo, en donde tuvimos más casos en el año 2018, 19 y 20, mientras en Brasil, por ejemplo, se reportaban miles de casos, en Estados Unidos cientos de casos, en México pues se reportaba un número menor.
En México, en este año, se reportan 583 casos, fundamentalmente en algunos estados, particularmente en Chihuahua, con una afección a individuos de mayor edad y con el gran porcentaje, prácticamente el 90% de los casos sin antecedente de vacuna, aunque hay sarampión en individuos que tenían una o inclusive 2 dosis. A partir de la pandemia de 1989-1990, debido a la notificación de casos de sarampión aún en adolescentes que habían tenido una dosis, a partir de esa fecha se instituye la aplicación de 2 dosis como se hace hasta el momento actual. En relación a parotiditis, pues bueno, con la vacuna, pues obviamente ha habido una disminución muy significativa. Sin embargo, ocasionalmente se observan brotes, fundamentalmente en adolescentes, y eso este año ya vi que en la Cartilla Nacional de Vacunación, en lugar de sarampión, la vacuna monovalente, sarampión y rubiola, la bivalente, se introduce la de sarampión, rubiola y parotiditis. En relación a neumococo, el neumococo es una de las causas bacterianas más importantes de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, en todos los grupos de edad. Y la vacuna, en este caso 13 valentes, en algunos países se están utilizando la de 20 valencias ya. La verdad es que el impacto que ha tenido en la disminución de la mortalidad de complicaciones en neumonía, la Organización Mundial de la Salud estimaba que previo a la introducción de la vacuna, el 30% de los fallecimientos a nivel global por neumonía se asociaban a neumococo. En relación a las diarreas por rotavirus, pues la introducción en el 2006 de la vacuna contra el rotavirus tuvo un impacto fundamental en una disminución muy significativa de la mortalidad por diarrea. Si bien la purificación del agua, etcétera, las condiciones sociales, higiénicos sociales tuvieron un impacto fundamental en la disminución de la diarrea. Alrededor de 800 niños al año fallecían probablemente debido a rotavirus. La introducción de esta vacuna pues disminuyó notablemente la mortalidad por enfermedad diarreica en el menor de 5 años. En relación a influenza, es una vacuna que si bien no previene la enfermedad y la eficacia protectora va a depender de muchos factores, edad en la que se reciba, qué tanto concuerde con la cepa circulante, pero lo importante es que la aplicación de la vacuna contra influenza disminuye el riesgo de, en caso de presentar enfermedad, de hospitalizarse, de llegar a terapia intensiva e inclusive de fallecer. Y la vacuna del papiloma humano, pues obviamente su principal objetivo es disminuir el cáncer cérvico-uterino, que es una de las principales causas de mortalidad. A nivel nacional está indicado en niñas de 11 años o de 5º año de primaria o 11 años no escolarizadas en una sola dosis, y a partir de este año también se va a incluir la vacuna en niños. La hepatitis A, en México, si bien la hepatitis A tiene una incidencia de alta, mediana y baja endemicidad, y la realidad es que la hepatitis fulminante como complicación es muy poco frecuente. Sin embargo, es una enfermedad que si tiene ya encefalopatía el niño, porque hay diversos grados de afección, él tiene posibilidades muy altas de fallecer, más del 90%, o ser un candidato idóneo para recibir trasplante hepático. Entonces, idealmente, pues el niño se debe de vacunar. Se vacunan, está indicada en hijos de jornaleros y en brotes y cuando hay desastres, etcétera, y la aplicación en grupos de riesgo pues ha tenido de alguna manera un impacto en disminución de la enfermedad. En relación a varicela, en el país únicamente está indicada
en niños en condiciones ya de convalescencia con padecimientos hemato-oncológicos, pero también se aplica en niños que ingresan a guardería, etcétera. Y finalmente, aunque en términos generales solamente el 5% de los niños con varicela se complican, y generalmente estas complicaciones son hipertiginización de las lesiones, etcétera, de manera poco frecuente, pero estos niños pueden tener complicaciones muy graves con fasciitis necrosante o inclusive fallecer. Y nosotros tradicionalmente consideramos que fallecían los niños inmunosuprimidos. La realidad es que también fallecen los niños previamente sanos a varicela. Y conforme aumenta la edad, pues el riesgo de morbilidad y mortalidad también se incrementa. ¿Cuáles son los problemas asociados que la gente le atribuye a las vacunas y que generalmente no son inherentes a la vacunación? La contaminación de biológicos, como sucedió en el 2015 en Chiapas con el fallecimiento de un niño por sepsis por estafilococo, el manejo inadecuado de la red fría, ya sea porque se sube o se baja la temperatura, que condiciona la inactivación de algunas vacunas, administración inadecuada o dosis con intervalos inadecuados también. Las vacunas en general son bien toleradas. La reacción de hipersensibilidad grave es extraordinariamente rara, poco frecuente. Presentan fiebre, sobre todo con los pertusis de células completas, molestia en el sitio de la aplicación, puede producir somnolencia, irritabilidad, etcétera, que remiten en las siguientes 24 a 48 horas. ¿Cuáles son algunos de los mitos que no tienen fundamento respecto a la vacunación? Que puede producir cáncer, que puede producir autismo. De hecho, este ha sido una de las causas que mayor impacto tuvo en algunos países en Europa y en Estados Unidos, con un rechazo a la vacunación contra sarampión, que puede producir enfermedad. Esto es muy frecuente escucharlo, sobre todo en población adulta, que se vacunaron y que les dio influenza mucho más grave, que se ha utilizado para esterilizar niñas y que produce alteraciones negativas en la inmunidad por la cantidad de antígenos que recibe. Algunas falsas contraindicaciones que retrasan o impiden la vacunación es que esté tomando algún medicamento, que no tenga fiebre, pero que tenga cuadro respiratorio digestivo y que no tenga el tiempo, la edad exacta, que le falte 1 o 2 semanas para cumplir la edad de acuerdo a la cartilla nacional, y a veces por desconocimiento retardan la vacunación, exponiendo al niño a que tenga la enfermedad prevenible por la vacunación. Las contraindicaciones relativas son la inmunodepresión congénita o adquirida, fundamentalmente para virus vivos, atenuados, el haber recibido productos sanguíneos 3 meses o gamma globulina, como en el caso de Kawasaki o Guillain-Barré, en donde se debe de retrasar 11 meses, presentar alguna enfermedad activa en el momento en que se solicita la vacunación, que tengan fiebre al momento de la vacunación y que tengan alguna reacción de hipersensibilidad grave. Otros factores que influyen en la vacunación es el desabasto de biológicos, problemas en su distribución, inadecuado control de la red fría y la falta de información y capacitación del personal de salud en los centros de vacunación, y los horarios, que también dificultan, que en los últimos años se han ampliado. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios de la vacunación, hay grupos conocidos como grupos antivacunas, que toda su discusión se basa en elementos con falta de información científica, pero que definitivamente son uno de los factores que influyen en la disminución en la vacunación. En conclusión, podemos decir que las vacunas disponibles en México son eficaces y seguras, que México tiene un programa adecuado de vacunación. Siempre hemos insistido en que se debe de, en la población pediátrica, pues introducir hepatitis A y varicela en una dosis, como han tenido experiencia en otros países,
han tenido un impacto en la reducción de la mortalidad sin duda, ha demostrado ser costo efectiva. El que no se enferme a alguien, pues no solo hay tranquilidad familiar, sino también social, y sin duda se producen economías en todos los países. Siempre se ha comentado que la vacunación, más que un gasto, se debe de considerar como una inversión en salud. Y estas son las coberturas reportadas por epidemiología en el menor de un año en términos globales del 81,8%, completo menos del 80%. Y este es el esquema nacional de vacunación. Nos debemos de esforzar sin duda para tener coberturas arriba, superiores al 90%. Sabemos que aún las coberturas que nos dan, hay diferencias muy significativas entre los diferentes municipios. Hay más de 2,400 municipios en el país y hay municipios que tienen coberturas por arriba del 85-90%, pero hay municipios que tienen coberturas por abajo del 50%. Entonces debemos, para evitar la circulación del virus o bacteria, pues obviamente hay que tener coberturas por arriba del 90%. Y finalmente, después de la potabilización del agua, las vacunas son una de las intervenciones más costo efectiva para el desarrollo económico. No solo mejora la sobrevida, la calidad de vida, la productividad, sino también la riqueza de las naciones. Muchas gracias.